Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de variables complejas. Hoy con el tema inverso multiplicativo de un número complejo en su forma cartesiana. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Z es igual a menos 3 menos 4. El par ordenado menos 3 menos 4. Nos piden hallar Z a la menos 1. ¿Y qué es z a la menos 1? Es el inverso multiplicativo. En el tema anterior estábamos trabajando el inverso multiplicativo de un número complejo en la forma binómica. En este caso, este presente tema es el inverso multiplicativo de un número complejo en su forma cartesiana. Cuando abordamos el tema anterior, nosotros demostramos una fórmula que nos dice lo siguiente. Nos dice que para hallar el inverso multiplicativo de un número complejo en su forma binómica, esa fórmula nos dio lo siguiente. A sobre A al cuadrado más B al cuadrado menos B sobre A al cuadrado más B al cuadrado por la unidad imaginaria. Esto era para números complejos de la forma binómica. Recordemos que la forma binómica se expresa así. Decimos que el número complejo z es igual a A más B y este es un número complejo expresado en su forma binómica. Para el número complejo expresado en la forma cartesiana, que tenemos que el z es igual al par ordenado A, B, nosotros nos apropiamos de la fórmula binómica en la parte real y la parte imaginaria para establecer dicha fórmula. Y en ese orden de ideas nos quedaría que z a la menos 1 o el inverso multiplicativo va a ser igual a ¿qué? A la parte real, que es a sobre a al cuadrado más b al cuadrado como primera componente del par ordenado, y como segunda componente sería b sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Teniendo esto claro, ya podemos proceder a aplicar entonces esta fórmula cartesiana para un número complejo, para el inverso multiplicativo de un número complejo. Entonces procedemos y decimos que en nuestro caso en particular a va a ser igual a la primera componente del par ordenado, que es menos 3. Y b va a ser igual a la segunda componente del par ordenado, que es menos 4. Por lo tanto tendríamos lo siguiente, que el inverso multiplicativo va a ser igual al par ordenado a, que en este caso es menos 3, sobre a al cuadrado, que es menos 3 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Vamos a centralizar el menos 3. Esta sería la primera componente y la segunda componente sería menos b. Menos, de acuerdo a la fórmula, y el b nuestro es menos 4. Entonces lo encerramos entre paréntesis y nuestro b, que es menos 4. La primera componente del denominador, o el primer término del denominador, sería menos 3 al cuadrado, más el segundo término es menos 4 al cuadrado. Y de esta forma ya tenemos la aplicación de dicha fórmula para el par ordenado. Ahora vamos a desarrollar las operaciones indicadas y procedemos entonces. Decimos que el inverso multiplicativo va a ser igual. En el numerador tenemos menos 3 y el denominador quedaría menos 3 al cuadrado, simplemente 9, más menos 4 al cuadrado sería 16. Vamos a centralizar un poquitico el menos 3, borremos esto aquí, y en el numerador quedaría el menos 3 centralizado. Esto aquí no va todavía. Aquí sería esto como primera componente
Acá sería menos por menos, producto de signos iguales nos da positivo, por lo tanto queda 4 positivo. Menos 3 al cuadrado nos da 9, más menos 4 al cuadrado nos da 16. Ahora sí cerramos el paréntesis. Acá tenemos en el denominador que observar que tenemos unas operaciones indicadas. Vamos a desarrollar esas operaciones indicadas. Tendríamos lo siguiente: que el inverso multiplicativo va a ser igual. 9 más 16 serían 25. Y el numerador queda tal cual como menos 3. La segunda componente quedaría, el numerador quedaría 4 y el denominador quedaría igual 25. 16 más 9, 25. En este orden de ideas ya tenemos nuestro resultado, que sería, vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular como es nuestra costumbre. Este sería el resultado de nuestro ejercicio. Este sería el inverso multiplicativo. Pero ¿cómo sabemos si ese inverso multiplicativo es correcto? Haciendo la comprobación. Particionamos el tablero y hacemos la respectiva comprobación. La comprobación dice lo siguiente: para saber si el ejercicio está bien, nosotros debemos de recordar que multiplicamos el número entero que nos da el ejercicio, el número complejo que nos da el ejercicio, por el inverso multiplicativo que hemos obtenido, y este resultado debe dar 1. Entonces vamos a multiplicar el número complejo que nos da el ejercicio, que en este caso es menos 3, menos 4, el par ordenado menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4. Esto lo vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo que hemos obtenido, que es menos 3 sobre 25, menos 3 sobre 25, y la otra componente 4 sobre 25. Este producto, si es correcto, debe dar 1. 4 sobre 25, acá tenemos que recordar que esto es 25. ¿Por qué pusimos 22? Bueno, es 25. Desarrollamos entonces estos productos. Recordemos que tenemos un producto de componentes de números complejos. Vamos a recordar cómo se hacen estos productos. Si nosotros tenemos A, B, que multiplica a C, D, vamos a recordar cómo se hace esa multiplicación. Multiplicamos la primera componente por la primera componente, y este es el primer paso. El segundo paso, la segunda componente por la segunda componente, y este es el segundo paso. El tercer paso, la primera componente por la segunda componente, y este es el tercer paso. Y el cuarto paso, la segunda componente por la primera componente, y este es el cuarto paso. Vamos entonces a escribir los resultados, y aquí se resta. Entonces decimos lo siguiente: A por C menos B por D esta es la primera componente, y la segunda sería A por D más B por C. Y de esa manera vamos a desarrollar el producto indicado que tenemos acá, teniendo en cuenta los respectivos signos de las diferentes componentes. Decimos menos 3 por menos 3, menos por menos nos da más, 3 por 3 nos da 9. El denominador sería el denominador del 3, que es 1, del menos 3, que es 1, por 25 sería simplemente 25. Menos, luego tenemos menos 4 por 4 sería menos, por más nos da menos, 4 por 4 nos da 16, sobre 1 por 25 simplemente 25. Y esta es la primera componente. Ahora procedemos a multiplicar la segunda componente, que sería menos 3 por 4. Esto nos daría menos
por más nos da menos. 3 por 4, 12. El denominador, 1 en el denominador por 25, simplemente 25. Más. Menos 4 por menos 3 da menos, por menos da más. 4 por 3, 12. 12. Y el denominador sería 1 por 25, simplemente 25. Cerramos nuestro paréntesis y esto, si el resultado está bien, debe dar 1. Bueno, acá vamos a desarrollar los signos indicados. Aquí tenemos producto de signos iguales. Tenemos entonces que 9 sobre 25 menos por menos no da más, producto de signos iguales da positivo. 16 sobre 25, la primera componente. Y la segunda componente, vamos a observar lo siguiente. Tenemos menos 12 sobre 25 más 12 sobre 25. Son términos iguales con signo contrario, da 0. 12 25 menos 12 25 esto da 0. Simplemente se cancelan y nos quedaría como resultado 0 aquí en la segunda componente. Y esto debe dar 1 al final. Aquí tenemos suma de fracciones homogéneas, tiene el mismo denominador. Se procede a dejar el mismo denominador y se suman los numeradores. Queda entonces lo siguiente: 9 más 25 sería 25 en el numerador sobre el mismo denominador, que en este caso es 25. La segunda componente es 0. Y esto debe dar 1 si está bien. Aquí tenemos lo siguiente: 25 entre 25 da simplemente 1. Y la segunda componente 0, esto es igual a 1. Observamos que 1,0 es la forma en pares ordenados de representar el número 1. Y 1,0 en par ordenado es lo mismo que decir 1. Por lo tanto, 1 es igual a 1. De esta manera nos podemos dar cuenta que hemos encontrado la igualdad, que era lo que nos estábamos proponiendo encontrar, si el inverso multiplicativo que hallábamos era correcto. Vamos a particionar este costado derecho del tablero para evitar cualquier tipo de confusión. Son ejercicios muy sencillos, sumamente sencillos, desarrollados paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible, por muy elemental que parezcan las operaciones. Vea que de esta forma llamo el inverso multiplicativo, y esta es la forma de comprobar si realmente lo que hicimos es correcto. Como es costumbre en mi canal, en el margen derecho del tablero voy tomando nota de algunos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo de dicho ejercicio en el momento oportuno. Muy sencillito. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló el Hijo de Jesús el Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Salam aleikum. Salam aleikum.